aunque sea por esta única ocasión, no crean que siempre se los voy a estar pidiendo. Sí les sugiero que lean el artículo de por qué nos cuesta trabajo como alumnos a veces el prender la cámara. Se los digo nosotros porque la fase final de una especialidad que terminé en noviembre en gestión empresarial, mis clases también eran en línea y a veces sí cuesta trabajo el conectar la cámara. Les mandé al grupo dos inventarios de Beck, es un autor norteamericano. Un inventario es para depresión y el otro es para ansiedad. Dejo claro que el diagnóstico de ansiedad o de depresión los psiquiatras lo realizamos con base en una entrevista clínica, es decir, platicando con el paciente y cuando es necesario con los familiares. Pero estos test son bastante acertados para hacer una aproximación diagnóstica. No es necesario que me los manden. Esto es un trabajo personal, insisto en ello. Yo les sugiero que lo hagan de forma individual, es autoaplicable, los dos son autoaplicables, ahí vienen los puntajes, ¿sí? Y cómo se califican. Si tienen duda, pues me preguntan y ya los oriento. No tienen que enseñárselo a nadie, pero en mi experiencia, los pacientes más difíciles, más complicados son los médicos. En segundo lugar, los estudiantes de medicina. ¿Sí? La psiquiatría tiene un estigma. Los medicamentos que utilizamos en psiquiatría tienen un estigma. Son drogas, me van a cambiar mi forma de ser, van a modificar mi personalidad. Nada de eso es cierto. Pero me parece muy importante por esta información que yo les di acerca de la depresión en estudiantes y en médicos, que ustedes sepan cómo están, ¿sí? Aunque no me lo crean, una de las principales causas de disminución del rendimiento académico es la depresión. En la depresión hay una inflamación crónica generalizada. Hay aumento de la interleucina IL-6, que es una citoquina proinflamatoria. Y una de las áreas que más se inflaman es el cerebro y produce un deterioro cognitivo. Sobre todo afecta a atención, concentración, que son procesos mentales necesarios para la memoria. Otro de los órganos que se ve muy afectado por esta inflamación es el corazón. Es más fácil que se infarte una persona con depresión que un fumador. O sea, imagínense el impacto que tiene la depresión. Tiene una tasa de mortalidad muy superior al COVID-19. De cada 100 pacientes con depresión, 15 se suicidan. Es altísimo. Entonces, yo lo que les pido es que se lo apliquen, se lo autoapliquen, pero sean honestos con ustedes. Y los que gusten a partir del diagnóstico, de forma individual, si quieren ayuda, me lo pueden comentar a mí. Yo los puedo referir con algún terapeuta, algún psiquiatra, o los puedo yo ver. Yo a todos los estudiantes e internos les tengo tarifas especiales para ustedes porque son estudiantes.
Yo más o menos tengo dando clase 17 años en la escuela. 2 veces he presentado un anteproyecto para hacer una clínica de salud mental en la escuela, pero no lo consideran importante o no lo han considerado importante las autoridades. La UNAM, atrás del estacionamiento de la Facultad de Medicina, tiene un edificio de salud mental donde hay psiquiatras y hay psicólogos para atención de sus estudiantes. Incluso tienen un método de tratamiento para la depresión que se llama estimulación electromagnética transcraneal, que es de los tratamientos más avanzados a nivel mundial. ¿Y qué creen? El impacto, lo primero que vieron los investigadores de la UNAM es que los estudiantes con depresión que recibieran estimulación electromagnética transcraneal subían sus promedios significativamente. En el Poli no tenemos esta posibilidad. Entonces, si ustedes a partir de estos cuestionarios detectan que tienen un problema de ansiedad y de depresión, con confianza me lo pueden comentar y pedir ayuda. Sí, los puedo también dar los datos del Centro Eleya, que también tiene atención para estudiantes, les hacen un estudio socioeconómico y les cobran de acuerdo a sus posibilidades. Hay otro que es el de terapia familiar sistémica, que también les hacen un estudio socioeconómico. Hay otra cosa que se llaman constelaciones familiares, no sé si alguien las ha escuchado nombrar, que también creo que la cuota máxima que cobran son 150 pesos. Entonces, digo, hay lugares a los que ustedes pueden acudir para recibir ayuda. Y si alguien quiere que yo específicamente los vea, pues por lo menos les doy una joleateada, chavos, para que lleguen bien al internado. Porque el internado es ansiogénico y depresiogénico. Luego les meten guardias ABC con dietas que son hipocalóricas, ¿no? Hipoproteicas y poquitas, ¿no? Y con la ansiedad en el pase de visita, ¿no? Que por cierto, déjenme comentarles, es de los pocos momentos en que los médicos adscritos son felices, cuando empiezan a preguntar a los médicos internos o a los residentes, y si no saben, se van sobre ellos como perros, se jaurían y jamás cuestionan a otro médico adscrito. No sé si se han fijado cuando han estado en hospitales. ¿Saben por qué les preguntan a ustedes o a los internos y no a un adscrito? ¿Por qué no los cuestionan a ellos? Para sentir superioridad. Sí. Y si yo lo cuestiono a un adscrito, ¿qué tal que este cabrón sabe más que yo? Y quedo en ridículo delante de todos. Sí, entonces son cuestiones que están diseñadas para que ni los internos ni los residentes protesten, y son mano de obra barata, ¿sí? Que son realmente los que a veces hacen funcionar el hospital, ¿sale? Entonces, aunque sea una hojalateada, les damos para que cuando lleguen ahí al internado no les vaya tan mal. Para eso les envié estos inventarios, ¿sí? No es obligatorio que me los manden. Ok. Bueno, vamos a seguir un poquito con la clase y vamos a hacer la diferencia de lo que es conciencia con C y conciencia con SC. La conciencia con C es la que se establece a los 6 años, que yo sé diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? La conciencia SC es la conciencia que tiene que ver con el autoconocimiento mío. Por ejemplo, a mí me queda claro que yo no escogí la carrera de medicina
que yo no escogí la especialidad de psiquiatría, menos la subespecialidad, que fueron una serie de factores familiares, transgeneracionales y algunas personales que me llevaron a tomar este camino. Entonces, tengo un poquito más de conciencia con SC que las personas que todavía no descubren cuáles fueron las motivaciones inconscientes que los llevaron a estudiar medicina. ¿Sale? Entonces, les mandé un libro, un enlace de un libro, que escribió un urólogo mexicano que, por cierto, es de los que más saben, curiosamente, de la conciencia y de psicoanálisis. Estos libros que él ha escrito son mejores que incluso muchos que han escrito psiquiatras, incluso. Y que les pueda hablar un poquito acerca de lo que es la conciencia con SC. Y les voy a dar un ejemplo. Hagan un día un ejercicio. En una esquina, por ejemplo, puede ser aquí en Buenavista o por el Parque Delta, que son esquinas concurridas de transporte, deténganse y observen a la gente. Obsérvenlas y vean cómo caminan. O en el metro pobre o en el Cerdobús, que de repente no son capaces ellos de entender por qué siempre llevan prisa, siempre van corriendo y son incapaces, chicos, de ver al otro. Empujan, patean, pisan y no, vamos, ni siquiera lo hacen por maldad, sino que no son conscientes. ¿Sí? Tienen prisa de llegar y no saben a dónde quieren llegar. ¿Sale? Y lo único cierto que todo ser humano tenemos es que un día nos vamos a morir. ¿Cómo, cuándo y dónde? Eso no lo sabemos. Yo quisiera morir como el caguamo. Si no saben cómo murió el caguamo, investiga. ¿Sale? Entonces, la mayoría de los seres humanos vivimos en la inconsciencia. A ustedes les está tocando las consecuencias de las generaciones que los antecedimos, ¿no? A ustedes ya les preocupa que hay plástico en todos los alimentos, que el mar está lleno, ¿no? De plástico, de basura, que ya hay islas de basura, la contaminación, la extinción de especies, estamos los bosques que ya casi no hay, y de repente critican mis generación o las anteriores a los millennials. Se han visto, ¿no? Que se quejan que son de cristal y todo. Pero yo siempre los cuestiono. ¿Quién los formó como generación? Nosotros, ¿sí? ¿O no? Sus papás, sus abuelos. Entonces, conforme ustedes vayan siendo más conscientes que hay que respetar el ambiente, ¿por qué de repente no conviene tener el coche último modelo, aunque yo ya sea cirujano plástico y levanto 10 chicas por kilómetro, etcétera, etcétera? Si yo veo las consecuencias de que cada persona tuviera un auto, eso es ser más consciente. Este libro estaba agotado en físico porque casi todos mis exalumnos lo han comprado. Yo se lo sugiero, se lo recomiendo como cultura general. ¿Sale? Sobre todo si quieren dedicarse a algún área de las neurociencias, les va a servir mucho. ¿Sale? Y ahora voy a platicarles un poquito acerca de lo que es la relación médico-paciente. Todos ustedes ya han hecho historias clínicas, ¿sí? A mí me pidieron 150.
de las que copié 149 y solo hice una. ¿Sí? Creo que es terapéutica médica, ¿no? La que llevan, donde ven, aprendemos a hacer las historias clínicas. Entonces, ahora que están a meses de empezar el internado, quiero preguntarles, ¿cómo se presentan ustedes ante un paciente? ¿Cómo se presentan? Les va a tocar hacer la historia clínica de un ingreso. ¿Cómo se presenta? Pues diciéndole el nombre y que somos estudiantes de medicina, que si podría permitirnos hacerle una historia clínica. Ok, haz de cuenta que yo soy el paciente. Preséntate, Sandra. Buenos días, señor, pongámosle señor Eric. Bueno, señor Eric Arteaga, soy estudiante de medicina, mi nombre es Sandra Domínguez. ¿Me permitiría hacerle una historia clínica? Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Chavos, este es un ejercicio muy importante, créanmelo. Créanmelo. Pues yo, doctor, si quiere. A ver, Oscar. Buenos días, me presento, soy médico interno de pregrado, le voy a realizar algunas preguntas, señor Eric, para realizar la conformación de su historia clínica. Ok. Así me Ok. presentaré. Ok, muy bien, Oscar. ¿Alguien más o que quieran opinar acerca de las presentaciones de sus compañeros? Que antes que nada les agradezco el valor de participar, ¿eh? Ese es algo que nos falla mucho a los del poli. No conozco a ningún egresado de cualquier escuela que nos supere en materias básicas. ¿Pero qué creen? Los del poli de repente somos así, cuadrados, y tenemos miedo. Y por ejemplo, los ineptos de Iztacala, que muchos son muy pendejos, pero son muy aventados. ¿Sí? Entonces, por eso quiero que ustedes participen. Ok, creo que Sergio querías comentar algo. Bueno, se quedó abierto mi micrófono, pero ya que estamos en eso, pues bueno, a ver, Okay. yo quiero intentarlo. A ver. Eh, buenos días, señor Eric, yo soy Sergio Aceves, soy estudiante de medicina. Vengo a hacerle vengo a completar su historia clínica. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo una observación, doctor. Sí, dime, Lisbeth, ¿verdad? Sí, bueno, Okay. en mi experiencia, y a mí me pasó las primeras veces, siempre que les dices, soy estudiante de medicina, se enojan Buena y se observación. predisponen a que lo vas a hacer mal. Muy buena Y a mí el doctor observación, Lisbeth. me dijo, ¿sabes qué? Preséntate como doctora, pues yo estoy atrás de ti, bueno, te estás dando la consulta conmigo, preséntate como doctora porque la gente te ve mal. O sea, Okay. tú con seguridad y di, yo soy la doctora tal, si quieres presentarte con tu nombre o tu apellido, pues ya eres tú, ¿no? Okay. Pero sí. Muy buena observación, Lisbeth. Soy la doctora T. Mata y voy a revisarte. Ok, ¿alguien más? Vamos, Doctor, chicas. Bueno, a ver, doctor, Roberto, te escucho. bueno, yo me acuerdo mucho que cuando hice mi primera historia clínica, a mí me regañó mi doctor porque llegué y me presenté solamente con mi nombre y a decir que iba a hacer la historia clínica. Y él me dijo que siempre que vaya a ver un paciente, tenía que decirle, ¿sabe qué? Buenos días, primero que nada el saludo, soy tal persona, vengo de tal escuela, estoy a cargo del doctor tal de tal servicio y yo voy a hacer su historia clínica. Ok, muy bien, muy buena observación. ¿Alguien más, chicas, que tanto les enoja que les digan chicas y no doctoras? O señoritas, ¿cómo les dicen? Señorita, disculpe. Sí, doctor. Pues igual, algo que puedo observar es que muchas veces, como comenta mi compañera, les pides como permiso, también como que te niegan, ¿no? Entonces, de preferencia solamente como presentarte, decir, soy la doctora tal,
y decirle voy a hacer la historia clínica. Y así como que pues no lo ven como una opción. Porque muchas veces dicen, Ok, no, pues es que eso ya me lo preguntaron, ¿por qué me lo vuelven a preguntar? Sobre todo cuando ok, están internados, ¿no? ok. Buena observación, Lisette. Aunque quiero comentarles algo. A la mayoría de médicos se les olvidan los derechos de los pacientes. Ojo con esto. Tienes razón, Lisette, ¿por qué? Porque a ti te están pidiendo la historia clínica y si no la entregas, o sea, se van sobre ti. Pero incluso los médicos adscritos no dan algo tan sencillo como es el consentimiento informado. Les hacen firmar una hojita ahí, que es un formato, que no reúne lo mínimo necesario de lo que es un consentimiento informado y por eso luego pierden las demandas los médicos. Entonces, un paciente tiene derecho a negarse y un médico adscrito tendría que entender eso. O sea, esto se los digo porque ustedes, todos ustedes, ya llegaron aquí, ya pasaron lo más difícil. Todos van a ser médicos. Eso espero yo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ya sean médicos y tengan el sartén por el mango, no se olviden de eso. Les voy a comentar de un estudio que se hizo en el Hospital General de la Raza. El 70% de los pacientes que iban a consulta externa no querían curarse. Inconscientemente no querían curarse. Aunque conscientemente decían que sí. ¿Y cómo sé que alguien inconscientemente no se quiere curar? No se toma los medicamentos, no sigue las indicaciones, la dieta principalmente, ¿sí? Y van con el médico, los médicos hablan desde este pedestal y los regañan. ¿Y qué creen? Este regaño inconscientemente es lo que está buscando el paciente. ¿Sí? Se pone en una colocación de niño. No tomo la responsabilidad de mi enfermedad y ven al médico o la médica como la figura paterna o materna que es responsable de mi salud. Y no se quieren curar porque a partir de la enfermedad obtienen algo que se llama ganancias secundarias. Y una de ellas es, por ejemplo, la atención de la familia. Si yo estoy malito, enfermito, mis hijos me pelan. ¿Sí me explico? Y por eso muchos, la gran mayoría de hipertensos, la gran mayoría de diabéticos o de obesos no siguen el tratamiento de forma adecuada. ¿Sale? Ok, bueno. Después de este choro, les voy a dar un ejemplo y algunas pequeñas tips. Lo primero es la apariencia, ¿sí? Aunque la bata no es lo más adecuado para el uniforme médico intrahospitalario. En Inglaterra ya diseñaron un uniforme que es muy parecido al de los paramédicos, pero es con mangas cortas. ¿Por qué? Porque la bata luego funciona como un vehículo transmisor de enfermedades. Pero olvídense, ¿no? Que la bata pasa a la historia de la medicina. Es lo que nos representa, aunque estemos comiendo gorditas afuera del hospital. Una es la apariencia. Dos, cuando lleguen con el paciente, hagan contacto visual. Es importantísimo el que tengan la capacidad de ver al otro. ¿Sí? ¿Alguien ha ido a consulta con un médico familioso?
¿Sí? ¿Qué se siente que no lo volteen a ver? Tal vez cuando les dan las recetas y que están ahí clavados en la computadora haciendo nototerapia. ¿Cómo Pues se siente feo, ¿no? Uno se Bueno, siente yo. ignorado y es cuando la gente dice, es que no confío en ese médico por tal motivo. Sí. O sea, porque ni siquiera lo voltean a ver así. Sí, es negar la existencia del otro. Entonces, llegan adecuadamente, de preferencia, con buena higiene y alineo, digo de preferencia porque a veces en la guardia, pues no se puede, ¿no? Ven a los ojos al paciente, por favor eviten esto. ¿Qué será ponerse en esta posición con los brazos cruzados? Que se está ¿Cerrarse? haciendo un diálogo. Cerrarse al diálogo, es una defensa. Ya una vez que lleguen, que no pongan esto, que incluso pueden mover la mesita donde les dan los alimentos para que queden frente a frente. Se dirigen al paciente por su nombre, porque es otra cosa que hacemos los médicos, como un mecanismo de defensa. Los despersonalizamos y decimos el de la cama 272. Nos olvidamos que es una persona que tiene familia. ¿Sí? Cuando me presente, soy el doctor Eric Arteaga, médico interno de pregrado. ¿Sí ven la diferencia? Y yo les decía cuando todavía era presencial, que les pedían historias clínicas en neurología. Soy estudiante del último semestre de la carrera de medicina. No es lo mismo a soy estudiante de medicina. ¿Sí me explico? Segunda, vengo a hacerle unas preguntas para hacer su historia clínica. Ahí le están poniendo un marco de referencia al paciente. Y pueden agregar su médico tratante es el doctor fulanito de tal. ¿Por qué? Yo les voy a decir un secreto. Si ustedes hacen contacto visual y se dirigen a la persona por su nombre, la persona va a sentir confianza con ustedes. Se van a abrir. Muchas veces las mejores historias clínicas o las hacen los internos o los R1, porque todavía no están tan despersonalizados y les puede dar información muy valiosa. El riesgo que ustedes pueden correr si no hacen este marco de referencia de para qué los van a entrevistar y hacer una revisión física, es que a la hora de visita, que van todo el séquito del médico adscrito, ¿a quién creen que se va a dirigir ese paciente o esa paciente? A la hora del pase de visita, ¿a quién se va a dirigir? ¿Al que más le genere confianza? A ustedes. Y eso, ¿cómo lo va a tomar el médico adscrito o el R1? No lo toleran. Su ego queda herido y se van a ir sobre ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dicen es para la historia clínica, pero su médico tratante es fulanito de tal, incluso a la hora de que llegue la visita, ¿qué tal, doña Lupe? Él es el doctor Espinosa. Él es su médico tratante. Entonces, siguen manteniendo el vínculo adecuado con el paciente, evitan que el médico o el residente, que por cierto los más peligrosos son los R2, los que van saliendo del maltrato, ¿no?
del R1, entonces ya son libres y como no tienen conciencia, dicen, como yo lo viví, estos lo tienen que vivir, porque es lo que te forma el carácter, ¿no? Entonces, aguas con ellos. Entonces, ustedes evitan el que se desquiten con ustedes. Ahora, ahí les va otro tip. Yo lo comentaba hace rato. Los médicos adscritos viven generalmente con un síndrome que se llama burnout o síndrome del quemado. ¿Por qué? Porque generalmente tienen más de un trabajo en un hospital, hasta 3 trabajos, con malas relaciones de pareja la mayoría de las veces. Y disfrutan mucho humillar a los otros. Son este tipo de personas que por su inseguridad les gusta pisar a los otros para mantenerse en el pedestal. Si a ustedes les preguntan algo que no saben, no se olviden que están en formación. Son médicos, van a ser médicos internos de pregrado. La respuesta más sencilla es, no sé, doctor. Si usted me lo permite, lo investigo. ¿Podrán hacer eso? La mayoría de nosotros no podemos. Y seguramente ya lo han visto en alguna rotación en clínicas. Y empiezan a echar choro. Y empiezan a querer marear al médico. Entonces el médico, aparte de este sadismo que tiene de torturarlos, dice, me quiere ver la cara de tonto. Y van sobres. Y ya les contaré cuando yo atendí mi primer parto cómo me fue y cómo estuve a punto de renunciar al internado. ¿Sí? En cambio, cuando tú de antemano les dices, no sé, ¿qué te pueden decir? Nada. Si acaso, aparte de burro pendejo, que me lo llegaron a decir. ¿Pero qué? O sea, este gineco que a mí me deshizo delante de todos, yo ahora lo veo en retrospectiva y después supe que era adicto. Su esposa era anestesio en el mismo hospital y él era adicto al Nubain. Y tenía 1000 demandas y tenía broncas con su esposa, que al parecer su último hijo no era hijo de él. Entonces yo ahora lo veo en retrospectiva como psiquiatra y digo, pobre güey. O sea, con razón tenía la necesidad de hacer lo que hizo. Pero como todos nosotros traemos bronca con las principales figuras de autoridad, que son papá y mamá, que desde chiquitos nos piden explicaciones a gritos y les tenemos que contestar porque todavía existe la chancla voladora, ¿sí? Se van quedando estas huellas. Cuando otra figura de autoridad nos cuestiona, actuamos inconscientemente, nos genera ansiedad, pero esta ansiedad es una ansiedad que se origina en mi primera infancia. ¿Sí? Porque que le hubieran contestado a su papá o a su mamá, ¿por qué hiciste esto? No sé, papá. ¿Cómo que no sabes? ¿No? O como a ciertos papás, ¿no? Esto es por nada, verás algo. Entonces, quiero de veras, yo ahorita tengo una paciente que es R1 en medicina interna en Iztapaluca y le di este tip de decir no sé y estaba sorprendida porque me dijo, doctor, me dejaron de molestar.
cuando me preguntaban algo que yo no sabía, les decía, no sé, lo investigo y si gusta mañana le digo, ¿no? Entonces, hasta sus compañeros le decían, oye, ¿por qué a ti no te preocupa decir no sé? Pues porque ya tiene un trabajo personal. Entonces, esta es la mejor manera, chicos, en que ustedes se pueden presentar ante un paciente. Y como es muy importante que ustedes tomen nota, le aclaran al paciente, disculpe si de repente le pido que se detenga porque esta información es importante y tengo que anotarlo. Lo están tratando como persona. ¿Sí? Y créanme que eso es lo fundamental para obtener información.